Buenas tardes, estimados amigos de Cadefi, los saludo con gusto, yo soy Rolando Silva y en esta ocasión, justo en el programa de nuestro amigo Telésforo, quien se encuentra arreglando algunos temas personales y nos ha encargado su programa, cosa que tomamos como un gran reto y también con un gran gusto. El día de hoy hablaremos de discriminación laboral de forma particular, y justo para eso tengo el honor de presentarles a la licenciada, que además de todo tengo el gusto y honor de contar como mi amiga, licenciada Fernanda Giuselli. ¿Cómo está? Muy bien, contador. Agradecida por el hecho de que me hayan considerado para este tema que da mucho de qué hablar, no solamente respecto a su aplicación, sino respecto a un análisis jurídico. Y bueno, adelante, por favor. Muy bien. Por supuesto que los invitamos a enviarnos sus comentarios. Ya conocen las vías. Estaremos dándole salida, si no a todos, que de pronto es complicado, sí a la mayoría, y si no, por lo menos agrupando los temas. Pues dicho esto, licenciada, pues vamos a hablar de discriminación laboral en particular, que no es diferente, no es diferente a las otras discriminaciones, pero con el ánimo de ir abriendo boca y además de ir contextualizando, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de discriminación? Es un tema muy importante, sobre todo en estos últimos años, en los que se han estado incorporando disposiciones a la normatividad laboral, y en su momento lo platicaremos. Me refiero a normas oficiales mexicanas, específicamente la 035, que tiene un antecedente, pero insisto, ese es un tema del cual platicaremos después. ¿Qué es discriminación? Entendida como el menoscabo o como el restringir o hacer un trato diferenciado entre dos sujetos basándose en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido como categorías sospechosas. ¿Cuáles son estas categorías sospechosas? Y para eso tenemos que remitirnos al artículo 1 de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nos dice, fíjense, es muy clara en establecer: no se puede dar un trato diferenciado basándose en circunstancias como el género, por ejemplo, como los gustos personales, como el tema del sexo, como el tema de la raza, el color de piel. Del origen racial, de la apariencia, de la religión, de la ideología. Todos esos elementos, todas esas categorías sospechosas, como insisto, lo denomina la Corte, no pueden ser motivo para que ni un particular ni el propio Estado dé un trato diferenciado a los sujetos. Podría ser entonces que discriminación no solamente es la acción que tiene efecto, sino la mera intención o una acción que podría involuntariamente generar un menoscabo por cuestiones que se pudieran vincular con los aspectos que vimos: origen étnico, racial, de sexo, género, ideología, religión. Podríamos estar discriminando sin saberlo, y algo que platicábamos antes de comenzar que resulta bien interesante, ser discriminados sin saberlo, ¿no? Ese es un tema. ¿Qué puntos tan interesantes acaba de poner sobre la mesa, contador? Por lo siguiente, miren, existen tipos de discriminación, vamos a decirlo así. Hay una discriminación directa, que es entendida como el acto o la omisión a través de la cual yo restrinjo un derecho humano de algún otro particular, ¿no? En mi carácter de particular, restrinjo el derecho humano de un tercero. Eso es mediante actos u omisiones que de forma, insisto, directa se dan tendientes a la discriminación. Pero hay un tipo de discriminación muy interesante, que es la discriminación indirecta, y toca justamente estos planteamientos que usted acaba de poner sobre la mesa. Es decir, supongamos que vamos a aterrizarlo en el ámbito empresarial, ¿no? Supongamos que yo, a efectos de no llevar a cabo actos discriminatorios, emito una convocatoria para un lugar que tengo vacante, una vacante, en la cual señalo en un apartado que no se aceptarán personas con alguna discapacidad, ¿no? Si se dan cuenta, fíjense, lanzo esta convocatoria, a eso se le denominaría un acto de discriminación directo. ¿Por qué? Porque justamente el hacer un menoscabo o el dar un trato diferenciado, cuando en el caso específico no lo dije, pero para aterrizar más el ejemplo, cuando la vacante que en su caso está disponible solamente se trata de actividades de oficina, ¿no? Es una persona que necesita estar sentada frente a un ordenador haciendo temas, que no requieren un esfuerzo físico. Es correcto, que no necesita trasladarse ni ninguna otra cuestión. Entonces lanzo esta convocatoria y resulta que personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz, pues inmediatamente al leerla va a decir, bueno, yo no estoy contemplado, ¿no? Eso es un acto de discriminación directo. Ahora,
cuando se da una discriminación indirecta, que es la peligrosa y es la que a veces no nos damos cuenta. Supongamos que la convocatoria se emite sin ese apartado que dice no estarán consideradas personas con algún tipo de discapacidad, sino que se contempla a toda la ciudadanía que reúna los requisitos aplicables o que tenga el perfil necesario para aplicar a esa vacante. Bueno, se lanza esta convocatoria, pero resulta que cuando uno acude a esta empresa es fácil darnos cuenta que no existe ninguna persona laborando que tenga alguna discapacidad motriz. Entonces fíjense cómo en la convocatoria no hay ningún elemento que haga darnos cuenta de la existencia de un acto de discriminación, pero al momento de la aplicación, es decir, cuando se contrata al personal, no se toman en cuenta aquellas personas que tengan algún grado de discapacidad motriz. Esto es un acto de discriminación indirecto. Entonces, en norma, en documentación, nosotros podríamos decir, bueno, todo está correcto, pero ya en la aplicación, ya en la operatividad de la empresa, ahí es donde podemos darnos cuenta. Otro ejemplo muy palpable es cuando se establece, espero que toquemos este término, el famoso techo de cristal, en donde en el papel, no se establece ninguna limitante para que las mujeres podamos acceder a puestos directivos. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a estos, pues nos damos cuenta que están ocupados en su totalidad por hombres, ¿no? Entonces, fíjense cómo directamente no existe la discriminación, pero sí hay indirectamente rasgos de actos discriminatorios. O sea, consideraría que son indicios de evasión la composición de las plantillas laborales, o sea, el porcentaje de mujeres que tengo, y pensando en discriminación hacia las mujeres, el porcentaje de mujeres que tengo en puestos directivos, el porcentaje de mujeres que alcanzan los mayores sueldos, a pesar de no estar documentados como una discriminación, serían indicios y sería un tema que alguna autoridad laboral debería de estar atendiendo, verificando. Así es, claro, es justamente este tema de la discriminación indirecta que tiene un grado más alto de dificultad para poder identificar y sobre todo para poder iniciar algún tipo de responsabilidad, llámese civil, llámese laboral o llámese incluso penal, que bueno, en algunos casos el tema de la discriminación pudiera llegar a generar, ¿no? También. Penal, o sea, consecuencias penales y a lo mejor vale la pena revisar desde ese punto. Cuando estamos hablando de discriminación laboral, que esto al romperse, o sea, establece reglas que al romperse podrían generar infracciones, no multas para los patrones cuando se caigan en los tipos de discriminación a los que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Aquí habrá desde multas, que bueno, pues eso se puede convertir en un asunto cuantioso, hasta una responsabilidad penal en algunos casos, dependiendo del grado y del tipo de discriminación que se ejerza. Sí, claro. A nivel local, la legislación penal de cada uno de los estados contempla un tipo penal tendiente a sancionar, este tipo de actos discriminatorios, no solamente en el día a día, sino trasladado, a la materia que nos ocupa en el ámbito laboral. En el estado de Morelos, su casa, en el estado de Morelos, se contempla un capítulo tendiente específicamente a regular eso, de la discriminación. Entonces, en alguna de sus fracciones del propio artículo que les comento, pues se señala justamente el tema de la discriminación laboral como una conducta sancionable a través de la imposición de una pena corporal, que en este caso sería la prisión. Okay. Incluso en un ambiente laboral, o sea, un compañero podría ir a prisión por un acto discriminatorio en el contexto del trabajo. Sí, claro. Hay, en la legislación morelense hay una fracción específicamente encaminada al tema laboral. Okay, es interesante y aplica así, depende del estado, ¿no? Es correcto. Lo que comenta, pero ese es el sentido, supongo, esa es la intención. Y justo para poder dar más claridad a las personas que nos hacen favor de acompañarnos, constantemente escuchamos discriminación y creo que empezamos de manera automática a vincularlo con un tema de género, ¿no? Hombres, mujeres, que es con el que creo que afortunadamente nos estamos empezando a concientizar, pero habrá otros tipos, ¿no? Habrá otros motivos de discriminación. Creo que uno importante es el de la edad, ¿no? Ese me parecería que es uno de los motivos de discriminación más frecuentes, desgraciadamente, que existen. Y entre ambos polos, vamos a decirlo así, discriminación respecto a que a una persona se le ve muy joven para poder realizar determinadas actividades, a pesar de que sea comprobada su capacidad para hacerlo, ¿no? Simplemente se discrimina en temas,
respecto a la posibilidad que tenga de tomar ciertas decisiones, respecto a la prudencia, a la resiliencia, a todas estas pues, capacidades que se trata de quitar a una persona, vaya, basado en su edad. Me explico. Cuando vemos a una persona joven, por algún estereotipo que se tiene social, se vincula con una persona irresponsable, con una persona que no tiene la resiliencia suficiente para algún tipo de cargo directivo, con una persona, no hablo sobre la experiencia porque insisto en el ejemplo del cual estamos platicando, pues se advierte y es comprobable la experiencia que esta persona joven tiene para ocupar determinado cargo, pudiera ser directivo. Sin embargo, insisto, el tema de la edad, ver muy como dicen, ver muy chavo, ¿no? O muy chava a la persona, bueno, también propicia temas de discriminación. Por otro lado, ¿no? En el polo contrario, bueno, pues una persona mayor de 65 años, e incluso me atrevería a decir de 60, pues también tiene ciertos sesgos ahí en donde se pueden dar actos de discriminación por lo mismo, por el tema de la edad. Entonces, eso es una cuestión también que, insisto, se puede ver mucho en la práctica. Hay una sentencia muy interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde analiza una convocatoria para ocupar determinadas vacantes en el siguiente sentido. Fíjense que hay una empresa que lanza 3 tipos de vacantes. El primero es para lo que se denomina hostess, que es una persona que apoya en el tema de ubicar a los comensales, por ejemplo, en sus mesas, etc. Otra de las vacantes que se lanza en esta convocatoria es para un asesor contable, y otra de las vacantes que se lanza es para esta persona encargada de dar ambiente a los eventos. ¿Me explico? Bueno, resulta que para los 3 establece un rango de edad entre 25 a 35 años, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las personas que tengan una edad distinta a esa, bueno, pues se entenderían excluidos de la convocatoria. Había 3 personas, entre las cuales se encontraba una contadora, justamente, que tenía 45 años. Entonces, presentan en un primer momento una demanda en la vía civil por el daño moral que propicia que una convocatoria, pues a través de esta convocatoria sea excluido. Entonces, la contadora presenta una demanda en la vía civil, a lo cual el juez en ese entonces, bueno, pues le dice, ¿sabes qué? No es posible. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha actualizado la relación laboral. Vaya, no tienes acreditado tú el perjuicio que te pudiera llegar a causar esa convocatoria, porque es lanzada al público en general, a aquellas personas que reúnan estos requisitos. Se va a otro recurso que se denomina apelación. La apelación también es desestimada. Posteriormente acude a un juicio de amparo directo. Estamos hablando de alguien que aún no es contratado ni rechazado. Ni rechazado. O sea, que está demandando el mero acto o la mera molestia que le generó la convocatoria. Es correcto, exactamente. Ese punto que usted acaba de comentar es justamente en donde radica la controversia de estos temas o de estos actos tendientes a discriminar. Y muchas veces quienes emiten estas convocatorias no se dan cuenta. No decíamos hace unos momentos fuera de cámara, la discriminación normalizada, ¿no? Aquella en la que las personas que lo llevan a cabo no se dan cuenta que están cometiendo actos de discriminación, y las personas que lo resienten en muchas ocasiones pues tampoco. ¿Por qué? Porque solamente hubo 3 personas que en ese caso entendieron que se encontraban excluidos de la convocatoria e iniciaron una acción, en este caso civil. Bueno, les comentaba que la contadora presenta una demanda en la vía civil, el juez lo desestima, se va a la apelación, corre la misma suerte. Posteriormente, contra esa determinación procede el amparo directo, el cual lo agota. Y en este caso, sabemos todos, para aquellos que están familiarizados con el tema jurídico, que es un tribunal colegiado quien conoce del amparo directo. El tribunal colegiado analiza el asunto y entonces determina que no existe, para que pudiera iniciar la acción, esta contadora tenía que haber acreditado que reunía todos los otros requisitos de la convocatoria, a excepción de la edad. Esto niega el amparo, evidentemente, y en este caso se va hasta el recurso de revisión y es conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense que resuelve temas bien interesantes. El primero, que mencionábamos hace unos momentos, que es un tema controversial en el hecho de decir, bueno, es que yo no me había dado cuenta que a través de la emisión de esa convocatoria estaba llevando conductas tendientes a la discriminación en un primer momento. En un segundo momento, otro punto controversial es decir, a ver, espérame tantito, todavía ni siquiera se actualiza la relación laboral y ya me están demandando, ¿no? Entonces, ahí la Corte determina
Y espero no confundirlos, ¿no? Pero si ya saben cómo soy, para que me inviten. Pero la Corte determina, fíjense lo siguiente, vamos a hacer una comparación entre las leyes de carácter autoaplicativo y en este caso una convocatoria con las precauciones necesarias. ¿Por qué? Porque una ley de carácter autoaplicativo es emitida por una autoridad gubernamental. Hasta aquí vamos bien. Una convocatoria es emitida por un particular. Sin embargo, fíjense, ambas, por su simple emisión, no necesitan como tal un acto de aplicación. Por su simple emisión ya pueden llegar a causar un perjuicio. Lo que sucede en su caso con el tema estatal, que son las leyes autoaplicativas, ¿no? Que no necesito que la autoridad venga y me imponga algo para que yo ya me ubique en el supuesto y me afecte, bueno, pues el símil sucedería con el tema de la convocatoria que es emitida por un particular para cubrir una vacante, ¿no? Entonces la Corte hace este análisis, no la comparación que está haciendo la licenciada Fernanda, en este caso su servidora, pero para que todos nos entendamos respecto a que la simple emisión de una convocatoria, aunque no se haya convalidado la relación laboral, sí puede causar un perjuicio. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, insisto, que su simple emisión ya excluye a aquellas personas que, a pesar de que pudieran llegar a cubrir los otros requisitos, no cubren el de la edad. Entonces, si nosotros nos regresamos a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues entenderíamos que esto efectivamente constituye un acto discriminatorio. Okay. Y en este sentido, licenciada, una vez que entendemos que para que haya una discriminación no forzosamente tiene que haber una afectación directa, ¿no? Sino la posibilidad de que se dé. Cuando se da un acto de esta manera, uno que es tendiente a la discriminación, la afectación es para cualquiera que caiga en ese supuesto. En este caso que nos comentaba sobre la contadora, efectivamente la conclusión supongo va a ser sí, esto es un acto o una convocatoria que tiene matices o tintes de discriminación. ¿Se requiere resarcir el daño de esta persona o es más bien un acto que debería de regularse o impedirse o sancionarse? Qué interesante. Fíjese, en este caso sí se ordena el pago de una cantidad con efecto de indemnizar. Es un pago simbólico, ¿no? ¿Esto con qué objetivo lo hace la Corte? Bueno, con el objetivo de que no se vuelva, nosotros lo conocemos como medios de defensa en cascada, ¿no? Entonces, con este objetivo, la Corte dice, a ver, en este caso concreto, si se actualiza un daño, motivo por el cual la empresa habrá de indemnizar. Pero les voy a platicar sobre otro caso concreto en unos minutitos de una chica, abogada, por cierto, con una discapacidad motriz. Ella también presenta una demanda en la vía civil y el resultado es que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un caso muy similar porque también tiene que ver con una convocatoria que se publica. Fíjense nada más, este caso es emblemático y en lo particular me parece muy interesante porque era una estudiante de Derecho que presenta una acción en contra de uno de los despachos más reconocidos del país, que incluso tiene en temas internacionales, y la chica gana este asunto, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resuelve sobre casos muy particulares, explica temas de discapacidad tendientes o específicamente, obviamente, al tema de la discriminación, pero insisto, lo platicamos en unos minutitos. Me parece que ya están haciendo llegar algunas preguntas, contador. Es que yo aquí ya estoy conduciendo, yo aquí estoy. A ver, por favor, póngame un alto, contador, póngame un alto. No, está en su programa, que también es de nuestro amigo Telésforo. Es justo este caso interesante. Yo lo conecto, hay uno también de un despacho muy reconocido de fiscalistas en donde pues es muy sonado por la indemnización que se tuvo que cubrir a uno de sus posibles socios o socios latentes, en donde prácticamente se le despidió por contraer un matrimonio con una persona de su mismo género, de su mismo sexo. No se lo esperaban, ¿no? O sea, no sabían con quién se habían metido. Me pareció emular la película de Rambo, decían, oye, nosotros lo entrenamos, ¿no? Y claro que traía todas las conexiones y les fue mal. Y platicábamos, licenciada, a lo mejor para dar también algo de contexto, que se ha venido una aceleración en los conceptos, en la percepción, incluso en la conciencia o concienciación de las personas hacia la discriminación. O sea, no quiere decir que se haya expandido los temas que son
que se podrían calificar como discriminación, sino que las propias autoridades y los particulares estamos más conscientes en ese sentido. Sin embargo, igual que cuando se implementa cualquier cosa o vamos adentrándonos en alguna práctica o tendencia o ideología, hay que regularlo, no hay que moderarlo. Sin afán de jugar al abogado del diablo, yo preguntaría desde su punto de vista, ¿dónde termina el derecho del particular en contratar a quien considere más adecuado o más agradable o empatice más a los trabajadores sobre el resto? O sea, ¿en qué momento termina mi derecho para convertirse en el de alguien más a no ser discriminado? Qué interesante pregunta, contador, y es justamente, me parece, uno de los puntos más debatibles en el tema de la discriminación. Me explico. Cuando nosotros hablamos de una entidad estatal y un particular, el asunto se facilita. Vaya, no quiero decir que un análisis sea sencillo, claro que no, hay muchos puntos a tratar. Sin embargo, es un poco la identificación de un acto discriminatorio es más evidente. ¿Me explico? Hablamos de una unidad administrativa del Estado y hablamos de un particular. ¿Por qué? Porque hay una relación de supra-subordinación, ¿no? De hecho, el tema de los derechos humanos, el tema del juicio de amparo, lo platicábamos hace unos minutos, pues esa es la tendencia, el proteger los derechos de los ciudadanos de los actos de autoridad que pudieran llegar a causar un menoscabo a estos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de relación entre particulares, ¿no? Bien lo comentaba usted, a ver, ¿cómo puedo yo o hasta dónde llega mi derecho de elegir a quienes quiero tener como colaboradores en mi empresa? Porque, bueno, recordemos que del tema de la plantilla, bueno, pues parten muchos otros, ¿no? Como el éxito o no de un negocio, eso no me queda la menor duda. Bueno, resulta que en los casos que les acabo de comentar, la Corte establece que hay un límite al ejercicio de la voluntad de los particulares. ¿Cuál es ese límite? El límite radica en que este ejercicio de la voluntad no impacte en el menoscabo de otro particular, y fíjense, aquí está la clave indispensable, sin una justificación objetiva. Entonces, aquí es donde yo me tengo que poner las pilas para identificar si ese trato diferenciado o esa exclusión que hace un particular a otro encuentra sustento en una justificación objetiva. Y voy a dar un ejemplo. Hay justificación objetiva cuando si la vacante es para, no sé, hay un caso concreto, de hecho, que también es muy interesante, la vacante para un practicante de derecho corporativo, ¿no? ¿Cuáles son las características o los requisitos para aplicar a esta vacante? Bueno, pues que el sujeto tenga un perfil obviamente jurídico, ¿no? Ya sea que sea estudiante o que se encuentre titulado con cédula y que además tenga experiencia acreditable en el tema corporativo. ¿Por qué? Recordemos, bueno, que tanto contadores como abogados y algún otro profesionista, pues hay especialidades, ¿no? Es como lo decimos mucho como los médicos. Entonces, bueno, lo mismo sucede, insisto, en el tema jurídico. Resulta, fíjense muy bien cómo en el momento en el que se establece que debe tener estas características la vacante, pues ¿a quiénes se excluye? A muchas personas, excluye a aquellas personas que se han especializado, supongamos, en el derecho ambiental, en el derecho bancario, en temas... quien no sea abogado, simplemente. O quien no sea abogado, es correcto, o quien no esté estudiando ni siquiera la licenciatura. Entonces, si llega una persona y dice, ay, me están discriminando porque no está lanzando la convocatoria al público en general, ahí no estamos en presencia de un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque es un requisito, es una exclusión, pero que tiene una justificación objetiva. Discúlpame, yo no te puedo contratar porque necesito una persona que tenga estas características, ¿no? Esta preparación, estas capacidades. Ahí no estamos en presencia de un acto discriminatorio. Pero ¿qué pasaría si además de establecer que se requiere experiencia en el tema corporativo o que sea estudiante o ya un profesionista titulado, además yo pongo que sea, y bueno, aquí yo me voy a meter en camisa de 11 varas porque ya voy a tocar un tema delicado, pero vamos a poner que sea de determinado partido político, que sea afín a determinados ideales políticos, ¿no? Ahí, ¿cuál sería la justificación de esa parte de la convocatoria? Como tal, no hay una justificación objetiva. ¿Y cuál pudiera llegar a ser o cuál pudiera llegar a plantear en este caso el empleador? Ah, pues es que yo soy afín a determinados ideales políticos.
pues está muy bien, pero discúlpame, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que ese tipo o esa característica no puede dar pie a tratos diferenciados ni entre las autoridades ni entre los particulares. Me explico con esta delgada línea entre cuando yo puedo hacer una exclusión como particular y que se encuentra justificada y cuando me estoy metiendo en aquellas categorías sospechosas que así ha definido la Corte. Fíjese que qué interesante que de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y donde claramente se tocan varios puntos, se reduce a una convocatoria abierta, aunque pase exactamente lo mismo si yo hago una contratación directa, porque ninguna violación estoy haciendo ni discriminando si yo voy y busco a alguien con el perfil preciso que requiero, incluso incluyendo aspectos físicos. No hay ahí, no se está violentando el derecho de nadie, no estoy discriminando, y la única diferencia es abrirlo al público o hacer una contratación directa. Más que el tema de cómo llevo a cabo la contratación, porque recordemos que también lo puedo hacer a través de alguna empresa que se dedique a captar talentos, ¿no? Un headhunter. Es correcto, exactamente. Se refiere a una evolución respecto a cómo concibo yo a un sujeto que puede ocupar un cargo. Me explico. El tema de la discriminación, y lo platicábamos hace unos minutos, contador, es un ejemplo claro de la evolución que se tiene como sociedad. ¿A qué me refiero? Cuando yo dejo de lado temas como el tema de la ideología de género, cuando yo dejo de lado temas de razón de sexo, porque, ojo, son cuestiones distintas y con mucho gusto lo podemos abordar después, cuando yo dejo de lado cuestiones religiosas, temas de afinidad política, eso son características atribuibles a la persona, pero no a sus capacidades laborales. Son cuestiones completamente distintas. Entonces, el tema de la discriminación, salvo su mejor opinión, me parece es una evolución hacia una sociedad más civilizada, más armoniosa. Sí, creo Entonces, que coincidimos perfecto. Pero me refería, licenciada, a la diferencia que hay del mismo acto a través de una convocatoria abierta y de una selección directa. O sea, cuando selecciona a alguien directamente con las características, incluso podrían ser hasta racistas y de discriminación, no estoy vulnerando el derecho de los demás, o simplemente no se puede documentar y no hay elementos como para generar una queja. Es una pregunta interesante y me parecería que sí. Sí hay elementos por lo siguiente. Número uno, necesitamos nosotros algún tipo de verificación por parte de la autoridad en caso de que sea oficiosa. Me refiero a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, ¿qué puede basar a la Secretaría o de dónde se basa o de dónde toma para poder decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos nosotros o estamos en presencia que resulta un indicio para Es correcto. Cuando se lleva a cabo esta verificación, miren, para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el tema jurídico, para que una autoridad pueda actuar, necesita una ley que le dé la posibilidad de hacerlo, ¿no? Un sustento jurídico es lo que nosotros llamamos en los actos de molestia la fundamentación. Hay otro principio que es muy interesante en esta parte que se denomina de legalidad. Entonces, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, supongamos que la empresa, como usted dice, no lanza las convocatorias, sino que solamente acude a otra diversa empresa de captación de talento, ¿no? Y entonces no pone la leyenda, pero le efectúa esa selección. Es correcto, una discriminación indirecta, ¿no? Tácita, probablemente. Exactamente. Entonces, cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social acude a estas visitas de verificación, puede identificar ya sea que se estén cometiendo actos de discriminación dentro de la operatividad o bien puede identificar discriminación indirecta respecto a las personas que están siendo seleccionadas. Sin embargo, aquí, como usted muy bien lo dijo, es un tema complejo porque se requiere ya sea esta identificación por parte de una autoridad o se requiere que haya una persona que se sienta afectada y entonces en este sentido lo haga saber a una autoridad. Eso pudiera ser un segundo supuesto. Como usted bien lo decía, al tratarse de una discriminación indirecta en la cual ya sea que en las convocatorias no se establece ninguna limitante o que acuda con otra empresa dedicada a este tema, no hay una prueba objetiva, un documento objetivo de donde nosotros podamos decir existe un acto de discriminación. No existe como tal, pero se da en la práctica, ¿no? Es lo que platicábamos al inicio. Yo no lanzo estas convocatorias, pero bueno, resulta que cuando acudimos al centro de trabajo nos damos cuenta que efectivamente se actualizan estos actos de discriminación. No tengo una regla para que las mujeres ganen menos, pero
no hay por el porcentaje de mujeres que tienen salarios altos en la empresa es mínimo o nulo. Es correcto. O supongamos, no tengo ninguna limitante ni en mi reglamento, ni en ninguna otra disposición, ni en mis lineamientos, ni en manuales, pero resulta que cuando yo acudo a puestos directivos, todos están ocupados y han sido ocupados a lo largo de la historia de la empresa por hombres, ¿no? Y no hay baño de mujeres en el piso de los directivos, ¿no? O no hay, y esto es un caso real, exactamente, o no hay baño de mujeres en el piso de los directivos. Sí. Nos hacen una pregunta y creo que esto nos va a dar mucho de qué comentar. Nos dice Jen MTNZ. ¿El despido posterior a la incapacidad por maternidad se considera discriminación? ¿Qué opinaría, licenciado? Sí, claro. No, este es un tema, miren, el embarazo en las mujeres, evidentemente, es un tema toral para algunas otras cuestiones en el ámbito de la discriminación. Y claro, hay una, en materia laboral, claro está, pero hay una causa que se le denomina cuando la relación laboral se rescinde, es decir, hay un caso concreto, que me gustaría platicárselos también, en donde existe firmada una renuncia. Y ojo, tratando este tema, hay prácticas desleales que se dan, ¿no?, en los empleadores, lo sabemos perfectamente, sería ingenuo no reconocerlo. Pero ¿qué pasa cuando ya existe, por ejemplo, firmada una renuncia y resulta que posterior a el tema del embarazo, bueno, pues cuando regresa ya es correcto, ya no regresa o ya no es admitido o se le dice, ¿sabes qué? Bajo amenazas, ¿no? O algún tipo de amedrentamiento. Bueno, no solamente se puede demandar en la vía laboral el tema de un despido injustificado. Hay un caso concreto muy interesante en donde, a pesar de existir la firma de una renuncia, se pone en duda la idoneidad y sobre todo el tema de la validez de esta renuncia. Y permítanme platicarlo, por favor, Jen Martínez. En este caso es por el tema de la maternidad, pero en el caso que yo les platico es, fíjense, todavía más interesante, es por el tema de la ansiedad. Por el tema de enfermedades, que también es una categoría sospechosa cuando nosotros hablamos de discriminación. Hay casos, por ejemplo, en los que se pide un documento como el tema de la gravidez, en donde se acredita que no tenga cuestiones de embarazo, ¿no? Entonces, también es un punto para considerar la cuestión de la discriminación. Me regreso al ejemplo. Resulta que hay una chica que durante la relación laboral empieza a presentar cuestiones como ataques de pánico, mareos, etcétera. Acude al Instituto Mexicano del Seguro Social y le diagnostican un tema relacionado a estas cuestiones psicológicas de lo que les comentaba referente a... ¿Ansiedad? ¿Verdad? Sí me están poniendo atención porque aquí, ¿qué está pasando? Bueno, a la ansiedad. Entonces, les comentaba, resulta que acude ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y se va un tiempo de incapacidad. Le dan, me parece, aproximadamente 30 días. Cuando regresa... Por un trastorno psicosocial, por decirlo así. Exactamente. Hace tiempo, cuando se da este supuesto, todavía no estábamos tan avanzados como el tema de la norma oficial mexicana 035, entonces, pero fíjense, es un referente que me parece marca una pauta cuando de temas de discriminación se trata. ¿A qué me refiero? Bueno, resulta que esta chica se va por el tema de la ansiedad, regresa y por arte de magia se encuentra firmada su renuncia, pero la chica plantea en la demanda que ella estaba tomando medicamentos que no le hacían tener plena convicción de lo que estaba firmando. Y de hecho ella en la demanda señala que sí, que firmó la renuncia, pero se encontraba bajo el efecto de estos medicamentos y además cuando la citan a la firma de esta renuncia, bueno, ella estaba pasando por un lapso, por un ataque de ansiedad, que es justamente lo que le habían diagnosticado. Entonces efectivamente firma la renuncia, pero no en sus 5 sentidos, vamos a decirlo así. Bueno, cuando se da en el procedimiento laboral, esto evidentemente se deslinda de responsabilidad al patrón, pero posteriormente, cuando lo impugna ante el Poder Judicial, se determina que efectivamente se dio un despido injustificado porque, a pesar de haber sido firmada la renuncia, bueno, pues se le resta cualquier validez a la chica al encontrarse en ese estado, ¿no?, psicológico y además bajo los efectos de estos medicamentos. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos casos como este, como el de Jen Martínez, en donde hablamos, oiga, sí está firmada una renuncia, ¿no? En este caso tengo todas las de perder. Aquí
me gustaría hacer esta precisión, en el supuesto en el que les platico ya existía firmada una renuncia y aún así se analizó y se determinó que no tenía plena validez. Sí, por supuesto, e incluso aunque tuviera validez, alguien puede decir, no lo pensé bien, ¿no? Sin el justificante del medicamento, que además si está tomando medicamento puede caer en otro causal de rescisión laboral, ¿no? Si no lo notificó. En el caso que nos comenta, y usted presumió Martínez, yo respetuosamente del letrío, pero Jean Martínez, es interesante porque creo que nos tendríamos que preguntar primero, ¿yo puedo correr a alguien por el motivo que yo quiera? Pues sí, ¿no? O sea, sí, pues yo puedo despedir a quien quiera, siempre y cuando en apego a la ley genere la indemnización que corresponde. O sea, por el motivo que quiera, pero hace un momento mencionó algo distinto. Entonces, en este caso, que además me parece que es muy frecuente, ¿no? Donde se extinguen estos días de incapacidad, se paga, y después el patrón asumiendo, ¿no? Asumiendo que es patrón o patrona, o lo que dé el caso, considera que probablemente la productividad no sea la misma porque la persona va a querer estar con sus hijos o cualquier mil y una ideas. Se le va a despedir por un acto discriminatorio porque simplemente esta persona, o sea, quien tiene la decisión no quiere mantenerla más en la plantilla. La indemnización constitucional para efectos laborales no extingue cualquier obligación o responsabilidad adicional que se podría tener. Ok, aquí hay un tema muy interesante. A ver, en primer lugar, el derecho social, específicamente laboral, su ámbito de protección es la estabilidad en el trabajo. Es decir, no que me paguen una cantidad como indemnización y vámonos, no, sino tiende a proteger que el trabajador tenga cierta seguridad y estabilidad de que mientras no cometa determinadas faltas, el trabajo continuará. ¿Me explico? La relación laboral continuará. Ahora, eso debe prevalecer por encima de que yo ya no te quiero y te me vas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos atentando contra ese principio de estabilidad en el trabajo, ¿no? Ahora bien, en este caso, cuando se despide por temas de maternidad, estamos claramente nosotros en presencia de un acto de discriminación. De hecho, fíjense, hay una determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal. Es muy interesante porque justamente toca este tema de la maternidad y sus efectos. Está concebido en la sociedad, que por cierto es una mala concepción, el tener en mente que cuando nosotros hablamos de una trabajadora, inmediatamente pensamos en el tema de la maternidad, en el tema de los cuidados a los menores, en el tema incluso de los cuidados, por ejemplo, en temas de adultos mayores, a los padres. ¿Por qué? Porque se tiene la concepción social de que la mujer cubre un rol de cuidadora. Ahora bien, en el criterio que les comento, resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un análisis de esto y el supuesto que se plantea o la controversia que se plantea es la siguiente. Respecto a los días que se le da a un trabajador cuando se encuentra en temas de paternidad. En esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se le tiene que dar también 3 meses al trabajador cuando se ubica en el supuesto de paternidad como a la mujer. ¿Por qué? Porque la Corte, en los motivos que son muy interesantes, fíjense lo que dice. Dice, número 1, esta determinación va a hacer entender a la sociedad que las mujeres no deben, como se ha venido arrastrando a lo largo de los años, no deben como tal cubrir el rol de cuidadora, sino que es un trabajo en conjunto con, en su caso, bueno, pues el padre. Ahora, si nosotros entendemos esta circunstancia, ¿a qué va a dar pie? A que si la concepción de convertirse en padres es que ambos tienen ese rol de cuidados hacia los menores, bueno, pues el mismo tratamiento se le tendrá que dar al padre y a la madre. Y esto a su vez, ¿qué va a generar? Que las madres no tengan una doble jornada, me refiero a la jornada que se da en el ámbito del hogar, que por cierto es no remunerada, y que no se les restrinja en el tema laboral. ¿Qué tipo de discriminación se da cuando hablamos de maternidad? Número 1. En algunos lugares, bueno, en algunos casos, todavía se sigue pidiendo este documento a través del cual se acredita que la persona no se encuentra embarazada. ¿Por qué? Porque se vincula el embarazo ¿con qué? Con las faltas frecuentes, con los permisos frecuentes, con que la mujer, hay una colega que pone un ejemplo, ¿no? Es el Día de la Madre y tenemos a todas las mamás en el festival.
pero es el Día del Padre y si acaso irán unos 3, 4, ¿por qué? Porque no faltan al trabajo, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros entendemos que una mujer trabajadora debe tener las mismas responsabilidades y los mismos derechos, en ese momento entonces vamos a quitar este famoso techo de cristal, esta famosa discriminación en temas de mujeres que son madres, sí, entre muchas otras cuestiones. Y además, ¿no?, de todos estos roles que son establecidos por género, ¿no? Es donde correcto. Alguien distinto a los actores toma una decisión. Este tema del permiso por paternidad, que justamente entiendo se está modificando, ya hay dentro de la ley 5 días, 5 días para los hombres trabajadores con derecho, que es un permiso con goce de sueldo. Y esto, fíjese todo lo que implica. Por supuesto que debería de haber el mismo tiempo. No, y aquí el punto es, cuando hablamos de discriminación con el tema de permiso de paternidad, no es pobre hombre, no le dan los días, también hay que dárselos al hombre. Es justamente decir que nuestros legisladores jamás concibieron la idea de que hubiera roles distintos, de que fuera el hombre que se encargara o simplemente se turnaran, ¿no?, los periodos en donde más se requiere. Y las autoridades generan este permiso y me parece que hay esta decisión de incrementarlo, de llevarlo por lo menos a 20 días, supongo que en el siguiente proceso legislativo. Pero viene otra cosa. Yo como patrón pago las cuotas de seguro social que cubren las contingencias y dentro de estas contingencias está la maternidad, está la reproducción y debería de estar la paternidad. Yo como patrón pago exactamente las mismas cuotas del seguro de enfermedades y maternidad por los trabajadores hombres y por las trabajadoras mujeres. Ese gasto debería de absorberlo el seguro social porque si no, ese es un trato discriminatorio. Yo como patrón no tengo la obligación de darle la cobertura exclusivamente a los hombres de mi bolsa cuando se trata exclusivamente de hombres y si el de las mujeres. En este sentido me parece que esto se va a frenar seguramente por un tema de gasto público, pero es uno de muchos elementos y sobre todo en temas de seguridad social en donde claramente podemos ver que no se concebía un rol distinto y más allá de que no se concebía que alguien tomara una decisión diferente, creo que se fomentaba. O sea, creo que se fomentaba, se construía y justo se normalizaba. La ley está escrita en masculino. Cuando alguien sacaba una pensión con la ley anterior, podía incrementar su monto de manera interesante por tener una esposa, no esposo. Y no era un tema tipográfico, no se lo daban. O sea, en realidad no se lo daban, no incrementaba la pensión. Hoy en día aún hay un proceso distinto para que una mujer trabajadora que muera pueda heredar su pensión a su viudo, concubino, el tema que sea, que el que tiene la mujer. Entonces tenemos adicional a una normalización, una especie de fomentación de prácticas machistas que terminan siendo discriminadoras, discriminatorias. No me toque ese vals contador del machismo porque mire, automáticamente mis antenas. Permítanme por favor platicarles sobre un experimento que se da en la Universidad de California para que todos entendamos la diferencia entre los roles de género y el sexo, que es justamente a lo que se traduce cuando hablamos de discriminación. Fíjense que hubo un experimento a lo que se denominó el cunero. Resulta que un experto en temas psicológicos y sociales en un hospital le pide a las enfermeras que por favor a los bebés, porque de entrada él ya tenía esta idea de que el tema del género es una cuestión social impuesta a los sujetos, no es como tal cuestiones inherentes a la propia naturaleza de la persona, sino que ni siquiera una decisión propia. Es correcto, ni siquiera una decisión propia, son construcciones sociales que se les obliga, ¿no? Bueno, esta persona, este doctor, a este experimento que les platico que se denomina el cunero, consistió en que en un hospital a los bebés varones les pidió que por favor les pusieran cobijas de color rojo, ¿no? Los envolvían en una cobija, de color rosa. Y mientras que a las mujeres las envolvían en cobijas de color azul. Entonces les pidió a diversas personas que acudieran y que hicieran algunos comentarios respecto a lo que podían observar de los bebés. Y fíjense lo que sucedió, que fue muy interesante y justamente atiende al tema de los roles de género y de los estereotipos. Acuden diversas personas y cuando ven a los bebés envueltos en cobijas rosas,
lo primero que dicen es, mira, qué tranquilita, decían, qué niña más, mira, se ve que va a ser muy calmada, se ve que va a ser muy tierna, mira, hasta se parece muchísimo a su mamá, tierna, delicada. Respecto a los bebés... Puede abreviar con las características que se atribuyen al... Es correcto, ya para qué entramos en mayor discusión. Bueno, y respecto a los bebés que estaban envueltos en una cobija azul, que recordemos que eran las niñas, empiezan a decir, mira, qué varonil se ve muy fuerte, va a ser igualito que su padre, todo un hombre, ¿no? Y mira, hasta sus rasgos son más toscos. Entonces, fíjense cómo todas son construcciones sociales que fueron atribuidas a bebés a quienes ni siquiera correspondía el color de la cobija. Ahora, a eso se refieren los estereotipos. Hay un estereotipo muy marcado en donde por construcción social se le atribuye a la mujer el rol de la cuidadora, cuando en realidad tendrían que ser por parte de ambos, ya sea progenitores o, en su caso, por hombre y por mujer. En el momento en el que entendamos este punto, las políticas, y no solamente en temas legislativos o en temas de ordenamientos jurídicos, sino que la concepción de la sociedad va a cambiar. ¿Por qué? Porque se da mucho otro punto de discriminación en el sentido, justamente que comentaba la compañera Jan, en el sentido de contratar a mujeres que ya se encuentran fuera de su edad reproductiva. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran dentro de este rango de edad, pues se piensa que viene el tema del embarazo, viene el tema del matrimonio, en el cual es otra concepción social que se entiende que la mujer, bueno, tiene que estar o tendría que estar dedicada a los cuidados del hogar o, en este caso, bueno, a las tareas del hogar. Repito, todas son concepciones sociales equivocadas que atentan contra el libre desarrollo, en este caso de las mujeres, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? En su desempeño laboral. Sí, y a lo mejor resumiendo o traduciéndolo, alguien toma las decisiones por ti, ¿no? Es correcto. Alguien toma las decisiones de forma general. Licenciada, en atención a quienes nos hacen favor de escribirnos, vamos a hacer esta dinámica, vamos a ir leyendo una pregunta y damos una respuesta corta en ambos casos para poder atenderlas. Este caso de Hugo Kenneth Torres nos comenta, y más bien nos pregunta si sería o no discriminación cuando hay un trabajador, se entiende un trabajador que tuvo un proceso de adicción, ha tenido una rehabilitación, se entiende que incluso tiene cómo documentar, ¿no?, que el proceso fue exitoso. Sin embargo, al tener estas referencias, al parecer se le niega un empleo. ¿Sería este un tema discriminatorio? Sí, claro. Sí, claro. Y si me lo permiten, equipararlo con otro tema que es el tema de no tener antecedentes penales. El documento que se solicita, ese documento también tiene rasgos discriminatorios. Claro. ¿Por qué? Es muy similar al tema de exámenes médicos cuando de un problema de adicciones nosotros hablamos, porque no, se deja de lado los requisitos que se necesitan para poder desempeñar esas actividades o para poder ocupar esa vacante. Entonces, claro que tiene temas de discriminación. Ahora, contador, si me lo permite, hemos a través de ejemplos, hemos estado ubicando cuando nos encontramos en presencia de actos discriminatorios. Y está muy bien, es la idea de la plática, pero salvo su mejor opinión me gustaría platicarles, pues a su vez, qué opciones tienen para que una vez que identifiquen estos actos discriminatorios, qué opciones tienen pues para inconformarse o que se tomen cartas en el asunto. Vaya, si es posible acudir a alguna autoridad, si las autoridades tienen las atribuciones para ordenarle algo, en este caso a los empleadores. Y ¿sabes qué? Si hay alguna institución que oriente sobre esto, y en donde se combinan la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador y esta para evitar la discriminación. O sea, hay instancias en donde justo estas preguntas se podrían llevar y alguien tiene la obligación de responderlas. Sí, claro, es muy interesante. Miren, tenemos distintas vías. Para dar respuesta concreta a Hugo, claro que estamos en presencia de un acto discriminatorio, no tendría que ser un elemento el tema de los exámenes médicos. Hay un tipo de discriminación tendiente al ámbito de la salud.
me parecería que estamos en presencia de uno, ¿no? Ahora, ya que identificamos nosotros que efectivamente estamos en presencia de un acto discriminatorio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las autoridades, decía usted, contador, que pueden atender y a su vez tomar cartas en el asunto? Y dividámoslo en orientar, primero Es saber correcto. si estoy en el supuesto, luego escuchar y luego tomar acciones. ¿Cuáles serían los canales, los vehículos para llevar esto? Para empezar, mire, nosotros tenemos a la Procuraduría Federal del Trabajo, sabemos perfectamente que es el órgano encargado de la asistencia, de la asesoría y en su caso de algún tipo de acción en materia laboral. Entonces podemos acercarnos a ellos. Profedet. Es correcto. También existe una comisión que su único y exclusivo ámbito de ejercicios de facultades es el de la discriminación, la CONAPRED. Cuando nosotros acudimos, y fíjense, de hecho podemos hacer llegar algún tipo de inconformidad vía internet, ni siquiera tenemos que acudir presencialmente a las oficinas. Ahora con el tema bueno de la pandemia, muchas de las autoridades han abierto vías de comunicación en el ámbito digital, entonces se puede hacer a través de internet. Ahora, otro de los puntos en los cuales también un trabajador puede hacer valer el tema de la discriminación, pues es ante la propia vía laboral, ante las autoridades laborales a través de una demanda en esta materia. Otra de las vías en las cuales también se puede una persona inconformar respecto de actos de discriminación, les comentaba hace unos minutos, en los casos concretos de los cuales hemos platicado, pues es a través de una demanda en la vía civil en la que yo reclame el tema del pago de una indemnización o de daños y perjuicios por el daño moral que se hubiese ocasionado al trabajador. Ok, sería, si quiero orientación, sería la Profedet o la CONAPRED. O la ¿no? CONAPRED. Y es tan sencillo como teclearlo en el buscador y el primer resultado, o el segundo, ¿no? Probablemente sea el que elija, se puede hacer por internet. Y en caso de percibir y ya tener claro que estamos ante un caso de discriminación, sería a través de la vía laboral, que serían las juntas de conciliación o el tribunal, ¿no? Lo que corresponda según la fecha. Y el resultado debería de ser el favorable, una indemnización. ¿La indemnización podría ir más allá de la que calcularíamos como la constitucional por despido injustificado? Aquí se trata, o también es una pregunta muy interesante, porque en esta indemnización entra también una cuestión que se denomina daño moral. La afectación al psique que resiente, en este caso, bueno, ya sea trabajador o no, porque veíamos las convocatorias en donde ni siquiera había una relación laboral, pero esta afectación a la psique, esta afectación psicológica intangible que se da en el sujeto, también puede señalarse y reclamarse, porque justamente la discriminación, además de causar perjuicios materiales, perjuicios pecuniarios, económicos, al, por ejemplo, separarme de mi relación laboral, pues también causa una afectación psicológica, ¿no? Entonces, es muy interesante en este tema porque ambos rubros se pueden plantear. ¿Por la misma vía o sería la vía laboral, que en donde el tope sería una indemnización por despido, y la vía civil en donde ahí se puede recalcular, supongo, ¿no? Alguien debería de cuantificar cuál es la cantidad de dinero equivalente para resarcir el daño. Mi sugerencia, a pesar de que en algún momento se puede dar una cuantificación por parte de la autoridad, que en este caso la autoridad que juzga, mi sugerencia es que siempre se calcule y se ponga sobre la mesa por parte del accionante. Ahora, un tema interesante aquí también es el siguiente. No solamente cuando hay un caso concreto resuelto por la Corte, en donde, que por cierto les quiero platicar, que es el caso de la abogada que presenta justamente una acción en contra de un despacho de renombre del país. Esta abogada lo que hace es acudir en un primer momento ante la CONAPRED. La CONAPRED, que es la comisión justamente encargada de temas de discriminación en cuestiones, en ámbito general, la CONAPRED tiene un procedimiento administrativo que primero se agota. Ahora, lo que hace esta abogada es agotar ese procedimiento administrativo, y fíjense qué interesante, porque la CONAPRED obliga a este despacho a que incorpore capacitación a todos sus integrantes en temas de discriminación, que realice campañas y que ¿Son además, vinculatorias las recomendaciones de la CONAPRED? Solamente si se trata de una capacitación a los colaboradores. ¿Es un regaño? Sí, exactamente. Es un regaño. Si nosotros quisiéramos una solución, que tenga el carácter vinculante, sí habría que irse a las instancias judiciales. ¿Es civil? Sería a través de la vía civil, exactamente, pero fíjense en este caso concreto que les platicaba. Lo que hace la abogada es irse en un primer momento ante la CONAPRED, que es una autoridad administrativa, ¿no?
Recordemos que existen administrativas, jurisdiccionales y judiciales. Bueno, se va ante una autoridad administrativa, sigue este procedimiento y se le obliga al despacho a dar estas capacitaciones. Hay otra sanción, no sanción, sino me atrevería a decir otra llamada de atención que puede hacer la CONAPRED, en el sentido de hacer que el empleador se disculpe públicamente hacia, en este caso, bueno, la persona afectada, que es la abogada. Bien. Agota ese procedimiento, se emite una resolución de carácter administrativo en donde se obliga al despacho a dar cursos, a sensibilizar a todos sus colaboradores en temas de discriminación, pero la abogada no se conforma porque dice, bueno, está muy bien, pero justamente esto nada más parece una llamada de atención, ¿no? Yo quiero que cause un efecto trascendental no solamente para mí, sino para las personas que vienen y que sufren respecto a este tema. Bien, entonces la abogada agota el tema administrativo y se va a la vía civil. El juzgador en temas civiles resuelve que ya se agotó una vía administrativa y que por ende entonces no podría agotarse la vía civil. Cuando se emite una sentencia en contra de la abogada por este punto, el abogado lo que hace es apela y posteriormente amparo directo. En el amparo directo el tribunal colegiado hace un análisis justamente de este punto y dice, independientemente a la vía administrativa, los ciudadanos tienen a su vez la posibilidad de agotar otras instancias, otra vía, como en este caso sería la vía civil. Entonces aquí es muy importante, no por el hecho de acudir a la CONAPRED perdemos nosotros la posibilidad de acudir a otras instancias, como sería en este caso una autoridad civil. Incluso un tema de control de convencionalidad por todos los que no se están generando ni plasmando en la ley, ya en un tema de Suprema Corte. Y es que es muy importante, contador, porque miren, me aventuro a hacer esta afirmación, porque faltaría en su caso pues la determinación del órgano competente, que sería en su caso, bueno, un tribunal colegiado de la Suprema Corte, pero yo me aventuro a hacer esta afirmación. Muchas disposiciones en temas de seguridad social y en temas laborales son inconstitucionales. Porque justamente usted mencionaba un ejemplo, para cuando sucede el fallecimiento de la trabajadora y el esposo, el concubino, quiere acceder a la pensión, en este caso, bueno, pues se le pedía que acreditara la dependencia hacia la trabajadora. Caso contrario, cuando pasaba con el trabajador que fallecía, solamente se necesitaba acreditar o bien que se encontrara como beneficiario y con eso procedía, en este caso, el tema de, bueno, la pensión. Pero ¿qué pasa con los trabajadores o en su caso que quieren reclamar esta prestación? Bueno, pues se le pedía un elemento extra al que se les pedía a las mujeres. Esto es un tema inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque atenta de forma directa contra lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se puede dar un trato diferenciado por razones de sexo, ¿no? Todos los acuerdos que incluso México ha ratificado de la Organización Internacional del Trabajo. Es correcto. Comisión Interamericana de Seguridad Social, en donde a través de un control de convencionalidad se llega a la conclusión de que la Constitución debería de estar incluyendo y que tenemos leyes ilegales y se modifican. Y un caso cercano y reciente es el de la inclusión de las personas trabajadoras del hogar como trabajadores, ¿no? Y tener el derecho, más bien los patrones la obligación de incluirlas en el seguro social. Es correcto. Ahí me gustaría nada más hacer un pequeño apunte. Es muy cierto lo que señala respecto a la convencionalidad. Fíjense que benéfico para todos los ciudadanos mexicanos que ahora se abre el margen de análisis a niveles internacionales. Entonces, hay muchos instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano que tienden a proteger este tema de derechos laborales o cuestiones referentes a la discriminación. Entonces, cuando nosotros identificamos que una ley es contraria a estas disposiciones y, como usted bien dice, la Constitución no alcanza a proteger ese ámbito, pues podríamos señalar que la norma, la ley, la disposición resulta inconvencional, es decir, nos vamos más allá de nuestra Carta Magna y atendemos a tratados internacionales. Entonces podemos tener leyes inconstitucionales o leyes inconvencionales. Sí, de acuerdo. Vamos ahora sí a leer algunas preguntas. Federico Reyes nos hace una pregunta y habla de situaciones reales en las que está presencia de un acto de discriminación. Y nos habla de uno interesante que creo que hemos estado abordando y son las solicitudes o no, las convocatorias para trabajo, en donde se señala como requisito, hablábamos de la edad, que creo que ese tema se agotó, hablábamos a lo mejor de temas como tatuajes, creo que
Aquí está, ofertas laborales vacantes limitan la edad para ocupar un puesto, y aquí concluiríamos, ¿no?, que mientras no sea necesario, ¿no?, o sea, mientras no se pueda justificar de manera objetiva, podría ser. Exactamente. Y un puesto claramente, donde limitan la edad para ocupar un puesto, cuando claramente la Constitución dice que es un derecho todo mexicano, ok, entonces esto coincidimos, ¿no?, en que es un acto discriminatorio, que quien quiera, alguien de cierta edad, haga contrataciones directas, no convocatorias abiertas. A ver, aquí no, ¿cómo dicen? Pausa, pidos, ¿no? No, miren, la cuestión de esta plática, contador, es muy interesante que nosotros entendamos que lo único que pudiera marcar la diferencia entre un acto discriminatorio y uno que no lo es la justificación con base en la cual se hace ese trato diferenciado, ¿no? La justificación. En esta pregunta que hace Federico Reyes respecto a temas de la edad, hay que ser muy claros en el sentido de que existen actividades en algún puesto laboral que sí se requiere como tal que se tenga determinada edad, ¿no? Hay actividades en las que si las características del puesto de trabajo requiere determinada edad y es una justificación objetiva, no es nada más porque yo quiero que haya puros chavos en la empresa, no. Las características de esa vacante en específico requieren que sean desempeñadas por un sujeto con determinada edad, entonces es una justificación objetiva y ya no nos encontramos en presencia de un acto discriminatorio. Y permítanme darles un ejemplo. ¿Qué pasaría si en una convocatoria se solicita a estudiantes en último semestre de la licenciatura en Derecho? Supongamos. Cuando nosotros nos topamos frente a ese requisito que no muchos cubren, es decir, necesito que se encuentren en el sexto semestre de la licenciatura en Derecho, es un requisito que excluye a diversos sujetos, pero que encuentra una justificación objetiva en el hecho de que las personas que ya están en ese nivel, pues tal vez ya cursaron una serie de materias que les sienta una base que les va a permitir desempeñar el puesto. ¿Me explico? Entonces, el punto toral de cuándo nos encontramos ante un acto de discriminación y cuándo no, es la justificación objetiva de esa medida. Okay. Y aquí, licenciada, creo que hemos enfocado un tanto la práctica como desde el lado patronal, ¿no? Y a lo mejor si pudiéramos aterrizar algunos de estos conceptos, y nuestro amigo Federico Reyes creo que es el mensaje que nos da, es ¿cómo puedo saber, sin tener un contexto ni un conocimiento jurídico ni profundo ni superficial, cosas carente de este conocimiento, cómo puedo saber cuando alguien me está discriminando, cuando estoy siendo sujeto de discriminación? Y adicional a esto, para cerrar el lado patronal y a ver si está usted de acuerdo, jamás una postura discriminatoria, una decisión en donde se discrimine va a ser favorable para una empresa. O sea, el evitar la discriminación jamás debería de atentar contra mi productividad, mi buena imagen, el andar de mis negocios, porque entendemos que estos son prejuicios concebidos bajo una ideología equivocada. O sea, el perfil que yo estoy buscando, la intención de ser más específico con la selección de mi personal hasta el punto de caer en prácticas de discriminación, bajo ninguna circunstancia podría ser favorable para nadie. O sea, la discriminación no es... Nos afecta a todos. Que pierda yo el derecho de poder elegir con quién quiero interactuar. Exactamente. O sea, simplemente ese derecho no existe porque no es necesario, porque no se vulnera ninguno de mis beneficios. Sí, de hecho me atrevería a afirmar, y con base en datos, no es que yo tenga otros datos, son datos objetivos. La cuestión aquí radica en que cuando una empresa tiene prácticas discriminatorias, solamente déjenme decirles que lo que se provoca es que se pierda de la posibilidad de encontrar nuevos talentos. Es más, cuando se tienen prácticas discriminatorias en temas de género, en temas de sexo, se pierde de mucho talento que representa la fuerza trabajadora, en cuestiones de las mujeres. Esto es un tema inequívoco. Prácticas discriminatorias lo único que hacen es, número uno, reducir
la posibilidad de todos los trabajadores que integran esta plantilla de ser más productivos. ¿Por qué? Porque nadie va a ser productivo encontrándose en un ambiente desfavorable, ¿no? Eso, bueno, no lo digo yo, lo dice la norma oficial mexicana número 035. Número 2, se pierde de la posibilidad de encontrar talentos realmente valiosos. ¿Por qué? Porque, insisto, el tema de la discriminación son características atribuibles al sujeto que no impactan en su desempeño. Es decir, a mí no me interesa cuál sea tus gustos respecto a X situación, porque al final del día eres un trabajador productivo, no impacta. Además, son temas en los cuales yo no puedo, como tercero, inmiscuirme, ¿me explico? Entonces, independientemente de temas religiosos, de temas políticos, de preferencias sexuales, eso no impacta en la forma en la que llevas a cabo el desempeño de tus actividades. Si eres productivo, adelante. Entonces, la respuesta concreta respecto a cómo saber si me ubico en un tema de discriminación sería: ¿cuál es el requerimiento que guarda ese puesto en específico, ¿no? Si existe dentro de la empresa alguna forma de medir la productividad del trabajador y si ambos se encuentran en estados óptimos y se impone alguna medida tendiente a hacer una exclusión por las categorías sospechosas que mencionamos desde un principio, evidentemente me encuentro ante un acto discriminatorio. ¿La productividad no sería un tema de discriminación? O sea, al final del día, ¿no estaría discriminando a alguien por la tendencia de productividad que se pudiera generar? No, porque la productividad va encaminado al desempeño. A ver, voy a tratar de dar un ejemplo. Supongamos que el ejemplo sea dos personas vendedoras de autos de lujo. Sí. Ok, supongamos que en un mes una persona vende 50 automóviles, otra persona vende 30 automóviles, ¿no? Y así se repite durante 3, 4, 5 meses consecutivos. Eso es un parámetro objetivo que a mí me permite darle un aumento a la persona que vende más automóviles. ¿Por qué? Porque solamente se toma en cuenta su capacidad, es decir, su desempeño. ¿Pero la comparación de uno contra otro? O sea, lo entiendo sí, en la generalidad, pero a lo mejor intentando profundizar, es un elemento que está lejos de tu alcance, que al final del día sigue siendo subjetivo. Y si calificamos la productividad como el beneficio que generas para el patrón, pues es un tema que tampoco, cosa que en muchas ocasiones no tiene que ver con la voluntad y el empeño del trabajador. Sí, pero ahí vienen otras cuestiones. Fíjense, la Corte ha sido clara. Los únicos parámetros que se pueden considerar para dar un trato diferenciado tratándose de cuestiones laborales es el tiempo desempeñado y... ¿La experiencia? Es correcto, y en este caso, cuestiones vinculadas a la productividad, ¿no? Son dos elementos. ¿Por qué señala eso la Corte? Porque en estos elementos no tiene nada que ver una categoría sospechosa. Okay. Al final del día es un trabajador que está dando mayores resultados. Eso, ¿no? Creo que nos va a dar mucha luz sobre una de las dudas que más generalizadas hay. La productividad. Es correcto. Y la experiencia, no la edad. No la edad, exactamente. La productividad, la experiencia y la preparación, podría ser la capacitación, la preparación. Fíjese que toca un tema bien delicado porque respecto a la preparación existe también discriminación. A veces aquellas personas o aquellos sujetos que tienen, están sobrecapacitados, no se les contrata. ¿Existe esa discriminación? Sí, ¿Alguien claro. que esté sobrecalificado para el puesto y se le excluye, aunque esté pidiendo el mismo salario que alguien con menos? ¿Sería discriminación? O sea, ¿caería en nuestro concepto de discriminación? Cuando no se toma en cuenta la capacidad que se tiene para desempeñar ese puesto en específico, sí. ¿Por qué? Porque al final del día está vinculado con la productividad. No. ¿Está vinculado con la experiencia? Pues tiene más, o sea, piden 5, tiene 10. Supongamos que, tratándose de grados académicos, ¿no? El tema de la experiencia es, insisto, es un tema que sí se debe tomar en consideración para dar un trato diferenciado. Sí se puede. Ajá. Sí se puede, pero me refiero a la capacitación en cuestiones académicas, ¿no? Supongamos que llega una persona que tiene 3 doctorados, que tiene estudios a nivel internacional, pero quiere postularse para una vacante la vacante que ustedes gusten, un abogado analista, ¿no? Un abogado analista, supongamos que es dentro de la organización de la empresa, bueno, pues es el primer escalafón para poder de ahí continuar.
al tener esta calificación en temas académicos, muchas veces no se contrata a las personas. Y esto no me dejarán mentir. ¿Cuántas personas con doctorados, con distintas especializaciones, no son contratados justamente por este tema? Ahora, mi pregunta para saber si estamos en una posición de discriminación sería: ¿mi sobrecalificación tiene que ver con la productividad que en su momento yo podría tener como abogada analista? Pues habría que verificar, ¿no? Habría entonces que desempeñar el cargo. Número 2, mi sobrecalificación, en temas académicos, ¿tiene que ver con mi experiencia? Tendría, o sea, en ambos casos es una idea previamente concebida, ¿no? Sin elementos. Es correcto, es correcto. Entonces, en ese caso, podríamos nosotros encontrarnos en un tema de discriminación. Esto es elemental. ¿Estoy siendo discriminada? La respuesta sería: esta característica por la cual se me está haciendo un trato diferencial ¿influye en mi desempeño o en la experiencia que tengo en el trabajo? No, es un tema de discriminación entonces, ¿no? Pongámoslo en términos aún más sencillos. Si siento feo de algo y no se están refiriendo a mi productividad, ¿estoy siendo discriminado? Es correcto. Es correcto. Si siento que me trataron mal, que me hablaron feo, que me vieron mal, que no me dan la oportunidad, que me dan un lugar distinto, que no se me da el equipo adecuado, que no se me dan los permisos en la mesa, y no tiene que ver, no hay un argumento sobre mi productividad, mi desempeño, alguna violación a la normativa interna o la general, muy probablemente estoy siendo discriminado. Es correcto. Ahora, otro punto muy interesante que usted tocó: se necesita actualizar un perjuicio. Me explico. No basta con que de repente llego y ¿cómo le llaman? Cuando me mira de arriba abajo, ¿no? Supongamos que siento miradas, es correcto, miradas lascivas, vamos a ponerlo así. No son otras lascivas. Es barrer. Pues barrer, vaya. Cuando llego y resulta que un compañero me barre, ¿no? Y eso ya me siento yo discriminado. Ojo, aquí habría que ver si esa afectación, que solamente incluye en miradas que no me parecen, va más allá de que puede ser que no me dé un permiso, ¿no? Ahí sí ya estoy sintiendo yo una afectación. Puede ser que la carga de trabajo para mí sea triple, a pesar de que existen otras personas con mi mismo puesto, mi mismo cargo, ¿no? Que se entendería que deberíamos realizar las mismas actividades. Cuando se acredita un perjuicio material, vaya, no es nada más como, es que yo creo que le caigo mal, ¿no? Es que resulta que a mí me está dejando el triple de trabajo, es que resulta que a mí no me quiere dar este permiso, a pesar de que es obligación, ¿no? Obligación en este caso, ya sea del jefe o de la persona superior. Cuando hay una afectación basada en un elemento que no encuentra una justificación que sea mi productividad o mi experiencia, estamos en presencia de un acto de discriminación. Ok, pero el resto, y a lo mejor es este ejemplo que puede resultar gracioso de las miradas incómodas, de me hizo cara, me volteó los ojos, que efectivamente son actos, son gestos que es parte de la comunicación, o sea, que tienen el mismo impacto emocional que alguien te insulte, o sea, tienen la misma trascendencia en la vida y en el estado emocional de quien lo recibe, o sea, con sus diferentes características. Y si bien esto no se podría estar calificando como discriminación y estar generando la serie de consecuencias, sí afecta y sí demerita un ambiente sano laboral que también debería de estar incluido, sobre también hay normas. Y justo Lilia del Valle nos comenta algo que creo que tiene dos formas de verlo. Dice, oye, yo solicito a mis trabajadores constancia de antecedentes penales o constancia de no antecedentes penales, más bien, ¿no? Una constancia de no antecedentes penales, porque podría reforzar mi política interna en cumplimiento de la NOM 035 para evitar un mal clima laboral, detectar posibles riesgos de violencia futura en los empleados. Estoy incurriendo en discriminación. Fíjese, aquí todos los que estamos en esta empresa no tenemos antecedentes penales. Tú puedes sentirte tranquilo en ese sentido. ¿Se está colaborando a un ambiente favorable? Mire, porque esto implica que si alguien tiene ambientes favorables sería excluido. Sí. Aquí, número 1, ¿qué motivos originan o qué es lo que se establece en una carta de antecedentes no penales? Y me explico. Porque cuando un sujeto purga una sentencia, es decir, efectivamente se le sigue un proceso penal, en una sentencia se determina su culpabilidad y por ende se le aplica una pena. Se supone que uno de los principios del derecho, de una de las materias que están
relacionadas con el derecho penal es la reinserción social. Se supone que si yo purgo una pena, esta pena incluye que yo debo tener posibilidad de una reinserción social. Ya pagué. Ya pagué, vaya, exactamente. Ya me castigaron por lo que cometí. Bueno, un penalista seguramente me va a querer aventar su café o algo al escucharme hablar así, pero en términos más prácticos, vaya. Entonces, cuando se supone que si yo ya purgué una pena, en este caso, es discriminatorio que a mí no me permitan llevar a cabo la totalidad de esa reinserción. El Estado ya hizo su social. proceso de rehabilitación, teóricamente. Es correcto. Entonces, desde mi perspectiva, sí podría encontrarse en un tema, es decir, alguna persona que se le niegue el acceso por temas de una carta de antecedentes no penales, desde mi perspectiva, sí podría reclamar podría haber discriminación aquí. Y ahora profundicemos en este tipo de prejuicios que no son tan fácil de identificar como hablar de mujeres, de niños, de edad. ¿Hay más propensión a cometer un acto violento de alguien que tiene antecedentes de haber juzgado o incluso purgado alguna condena por este tema? ¿Podría ese ser un prejuicio, como los prejuicios son sin bases, o una medida de precaución? Me parece que aquí habría que analizar los datos de los reincidentes, ¿no? Y claro. Reincidente 5 veces. No, bueno, reincidente 5 veces. Pero todas las veces purgada, o sea, purgada la condena. Para empezar, sí, dependiendo del delito, pero si ya es reincidente por 5ª ocasión, me atrevería a decir que no estaría. Me parece un ejemplo muy poco factible para una situación real. Sin embargo, desde mi perspectiva, cuando se ha purgado la pena, miren, en un procedimiento penal se analizan todas estas cuestiones al momento de la aplicación de la pena. Cuando hay una reincidencia, esto pudiera generar en su caso, obviamente tiene que ser analizado por un juez en la materia penal, pero pudiera generar que entonces la pena sea más alta, ¿no? Entonces, esa cuestión de la reincidencia ya fue juzgada por una autoridad penal. A nosotros no nos corresponde. Yo ya pagué la primera y la otra con precio de reincidente, que es mucho más alto que el de haberlo hecho por primera vez. Es correcto. Ahora, espero que no se malinterprete lo que se establece en temas teóricos, lo que se establece en la práctica. Cuando la pregunta se centra en un tema eminentemente práctico, ahí yo le haría otra pregunta. La norma lo basan en la cuestión de los antecedentes no penales en la norma oficial 035. La norma oficial 035 habla justamente de evitar temas de discriminación y de crear un ambiente sin riesgos psicosociales. Pero también de sentirse seguro, ¿no? De sentirse seguro. Sí, claro, pero la seguridad se hace propensa respecto a cómo se desarrollan los trabajadores en el área laboral, no respecto a mis antecedentes de forma personal, me explico. Si yo noto, fíjense la diferencia, si yo noto alguna actitud que pudiera poner en riesgo a los trabajadores, pero yo ya soy testigo, vaya, de que esta persona pudiera poner en riesgo a los trabajadores a través de su desempeño, entonces sí puedo tomar medidas. Igual que la de cualquier otro trabajador. Igual que la de cualquier otro trabajador. Y aquí entonces ya tengo una justificación objetiva que me permite a mí tomar medidas de restringir en su caso pues, los derechos de ese trabajador, ¿me explico? Caso contrario, que si yo prejuzgo a la persona por el tema de los antecedentes, que eso ya fue materia, acuérdense que a nivel, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla sobre las autoridades, sí, pero dice, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma conducta, ¿no? Sobre todo, insisto, este es un tema bastante controversial. Quien juzga, pero por la sociedad. Exactamente. No hay una regla. Son principios distintos, exactamente. Sin embargo, fíjense, esto fue otro punto de controversia. Señalaba desde un principio, a ver, es muy sencillo nosotros identificar cuando estamos frente a una autoridad y un particular. Por esta relación, el juicio de amparo es tendiente a proteger los derechos humanos de actos de autoridades. Pero ¿qué pasa cuando estoy entre particulares? ¿Puede este particular atentar contra los derechos humanos de otro particular? Y la respuesta es sí. Ahora, a través de las autoridades y los actos o sus facultades, se pretende regular este tema por parte de los particulares. Entonces, no podemos nosotros anteponer el cumplimiento de una norma oficial mexicana a temas de discriminación que están contemplados incluso por la propia Constitución. La norma oficial mexicana viene a adecuarse a un tema constitucional. No puede aplicarse que se encuentren ambas disposiciones. Insisto, la norma oficial mexicana debe adecuarse y no puedo justificar un acto discriminatorio con base en una norma oficial mexicana.
Y como habría otros 100 casos, digo, por eso me parece interesante, porque habrá muchos procedimientos de seguridad, de ambiente laboral y de otros temas que se utilicen, ¿no?, de manera indebida para cubrir o para desestimar un acto de discriminación, y que se va normalizando, ¿no? Como lo hablábamos, desde nos reservamos el derecho de admisión hasta temas restringidos que se dan en la sociedad en general, esta cadena, ¿no?, que en los antros, ¿no?, que es de hace mucho tiempo, en donde íbamos a que nos discriminaran, ¿no? A ver a quién discriminaban, menos, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Y mire, si me lo permite, contador, el hecho de que una práctica se haya normalizado y se venga, se desarrolla a lo largo del tiempo, no quiere decir que es una práctica constitucionalmente correcta. ¿Me explico? Justamente este tema de la discriminación viene a romper estereotipos, viene a romper lo aprendido a través de muchas generaciones, y claro que es un impacto, ¿no? Que a mí me digan, es decir, no puedo prohibir la entrada a personas que tienen tatuajes. Pues no puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va más allá de lo que en su momento tú tienes permitido como particular, porque ya estás atentando contra los derechos basados en una categoría sospechosa. Sí, de acuerdo. Pues vamos llegando a la conclusión del programa, licenciada. Como siempre, ha sido un gusto. No sé si cometí el error de dejarla que cierre con una conclusión, breve. Me parecería, si está de acuerdo, que vamos comenzando con el tema, ¿no? Que se necesitan aún interlocutores, que se necesitan traductores, que se necesita justo del tema, que se necesita que las leyes hagan lo que tienen que hacer, que es irse adaptando. Se necesita que estemos más involucrados, que tengamos mayor educación, un mayor incluso entrenamiento para lidiar con estos temas. Aún ni siquiera, me parece, tenemos la terminología adecuada, y hablo como país e incluso podría hablar como sociedad en general, para poder identificar, ¿no?, dónde termina el derecho de una persona y termina el de la otra. Lo acaba de decir perfecto, no porque pase todo el tiempo quiere decir que está bien. Exactamente. Y algo que, oye, no porque no me quejé hace algunos años quiere decir que pierda el derecho para opinar sobre algo que me pasó hoy, y si antes me lo hicieron y no dije nada, eso para nada modifica el derecho que tengo para hoy reclamarlo, ¿no?, y ponerlo sobre la mesa. Definitivamente habrá que hablar de esto. El tema de las mujeres me parece que es en el que más está avanzando. Lo decía perfecto, es absurdo querer entrar a concursar con una pierna amarrada, ¿no?, en una carrera de correr. Solamente imaginar cuál hubiera sido el alcance que tendríamos en términos científicos si hubiéramos utilizado la otra mitad del cerebro, que son todas las mujeres. Estaríamos a años luz de distancia. Por supuesto que le pido un comentario para cerrar el programa y regresamos. Claro que sí, si me lo permite. Miren, es un tema muy interesante, es un tema que se puede prestar a muchas aristas, pero ya hay criterios emitidos por algunas autoridades que nos dan luz respecto a cómo tratar este tema de la discriminación. Tenemos un protocolo emitido por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos un protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, también les comento, me gustaría... casi siempre que me invitan, yo aquí les proporciono algún material, y no quiero que sea la excepción. Entonces, aquellas personas que nos dejen su correo electrónico, pues me gustaría enviarle estos protocolos, porque de forma más práctica nosotros podemos analizar si me encuentro o no ante un acto de discriminación, y sobre todo, cómo inconformarme. Lo decía muy bien usted, contador, los avances se dan en la medida en la que se identifica y se ataca el problema. Entonces, si yo normalizo temas de discriminación, pues nunca se va a poner el dedo en el renglón y va a ser muy complicado que se pueda seguir avanzando en estos temas. Miren, cuando yo me inconformo, abro un camino para que quienes me siguen ya no sufran la misma discriminación que yo sufrí. Entonces, la impugnación eso propicia, abrirles un camino a las generaciones que vienen atrás de nosotros para que no tengan que sufrir el mismo trato, ¿no? O sea, que no queda en ti la decisión de dejar que algo pase desapercibido, ¿no? O sea, no porque tú aguantes y digas puedo continuar con esto, Exacto. Tienes el derecho a no señalarlo y a no denunciarlo, porque estás afectando futuros casos que se podrían evitar con la mera acción de levantar la mano. Es un acto de solidaridad social, exactamente. Perfecto. Licenciada, nos comentan aquí los correos, quien gusta acceder al material que la licenciada nos va a hacer llegar, los pueden dejar también por inbox. Si no alcanzan a hacerlo aquí, también lo pueden hacer sobre
sobre es el más, programa. Vamos a hacer una cosa, yo voy a enviar el material a CADEFI y ya CADEFI se encargará de pues, ponerlo a su disposición. Muy bien. Licenciada, ha sido un gusto saludarla y además platicar con usted del tema. Al contrario, contador, el gusto fue mío. Muy bien. Pues, estimados amigos de CADEFI, nos despedimos en esta ocasión de su programa Laboral en Serio. Saludos a nuestro amigo Telésforo, titular de este programa. Nos vemos pronto. No se desconecten, siempre habrá aquí temas interesantes. Tengan un buen resto de semana.